Muros de contención. En la actualidad, el diseño de estructuras rígidas de contención también se puede ampliar a estructuras flexibles, no es muy difícil el ampliarlo, lo que vamos a ver ahora. Está basado generalmente en lo que se denominan fuerzas actuantes sobre el muro o fuerzas pseudoestáticas sobre el muro. Y esto se empezó, digamos, se publicó por Okabe y por Mononobe en la década de los años 20 del siglo pasado. Es lo que se denomina el método de Mononobe-Okabe. El método de Mononobe-Okabe es una ampliación del método de Coulomb, que en la monografía se explica, pero aquí vamos a pasar muy, muy deprisa porque entiendo que todo el mundo lo conoce o que gran parte de los asistentes lo conocen. Pero existen otros, este método tiene una deficiencia, luego lo comentaremos, y es en lo que se denomina el punto de aplicación del sobreempuje dinámico, tanto en el caso de empuje, digamos, de empuje activo como de empuje pasivo. Por eso han aparecido otros investigadores como Steadman, Zeng o Prakash, que corrigen, basándose en el método de Mononobe-Okabe, corrigen esas pequeñas imperfecciones. Frente al método de las fuerzas actuantes, cada día se va implementando más en algunas normativas y se va estableciendo más en la práctica el método de los desplazamientos admisibles, que puede ser, digamos, si no sustitutivo, porque el método de las fuerzas actuantes nos permitirá determinar fuerzas cortantes, momentos flectores y fuerzas axiales en el alzado del muro, sí nos permite optimizar más el diseño del muro, como veremos enseguida. En este tipo de método, o este método en el cual nos encontramos con investigadores como Richard Elms o Whitman Liao, y en la monografía se resuelven algunos ejemplos, tanto por uno como por otro, lo que tratan es de considerar que puede existir un pequeño desplazamiento permanente del muro, siempre que ese desplazamiento permanente no supere un umbral crítico de desplazamiento admisible que ya viene recogido en el Eurocódigo o viene recogido, por ejemplo, en la norma ASTE. Además de estos métodos de fuerzas actuantes sobre el muro o desplazamientos admisibles, hay otros métodos que también se recogen en la monografía. Son los métodos basados en la teoría de las ondas elásticas, cuyos más representantes seguidores son Wood en su tesis doctoral, Scott, Pelechos y Yunnan, o el método más novedoso hoy en día, que son los métodos basados en soluciones inelásticas dinámicas, en los cuales hay trabajos de Clough y Duncan, Lee Harrington y Ferry y Graham. Bien, en la monografía se recogen el empuje activo por Coulomb o por Rankine, que son los dos que se utilizan en el caso estático, y se recogen el empuje activo y el empuje pasivo en el caso de presiones estáticas, tanto en suelos granulares como en suelos cohesivos. Incluso se hacen algunos comentarios a que en el caso de suelos cohesivos, la solución tanto de Coulomb como de Rankine se aparta en cierto modo de la realidad, sobre todo en el caso de empuje pasivo. Y veamos qué pasa con las presiones dinámicas sísmicas sobre un muro. Cuando un muro está sometido a acciones sísmicas, puede sufrir movimientos de traslación y puede sufrir al mismo tiempo movimientos de rotación. Bien, en este caso lo que sucede es que las presiones estáticas, teniendo en cuenta que la presión total es la suma de las presiones estáticas más el sobreempuje dinámico, las presiones dinámicas cambian en magnitud de tal manera que su resultante se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Cuando la acción sísmica va hacia el vacío, la resultante del sobreempuje dinámico suele ser más baja, mientras que cuando tenemos el caso de sobreempuje dinámico pasivo, la resultante suele estar alta.
El método clásico de mononovio cabe, y que es básicamente como el método de Coulomb, lo que hace es introducir un parámetro chi que es función de unos parámetros casu h y casu v que no son más que el coeficiente por el que hay que multiplicar la aceleración de la gravedad para obtener la aceleración sísmica horizontal o vertical del terreno. En la monografía está puesta la formulación completa, tanto en el caso de empuje activo como en el caso de empuje pasivo, teniendo en cuenta que el resultado que da mononovio cabe es el empuje total, peso AH, que es la suma del empuje activo de Coulomb más el sobreempuje dinámico a través de un coeficiente de empuje eh, activo, en este caso, que tiene una expresión ligeramente diferente, pero donde aparece el parámetro chi. Lo mismo pasa con el sobreempuje, digamos, pasivo. Y también hay que tener en cuenta que el método de mononovio cabe, en el caso de empujes pasivos, también tiene sus inconvenientes en cuanto a la aplicación porque sobreestima la resultante del empuje pasivo. La única diferencia es que de acuerdo con esta expresión, teniendo en cuenta que mononovio cabe lo que están suponiendo es que la resultante de empujes totales va creciendo con la profundidad, es decir, que es un triángulo de presiones donde el vértice está en la base y el valor máximo en la altura, lo que quiere decir es que la resultante total de empujes está a 1/3 de la altura de la base. Y esto solamente es válido para la componente estática, porque la componente dinámica lo que hace es crecer con la altura, es decir, el vértice del triángulo de sobreempujes dinámicos está en la base. Por ese motivo, aplicar directamente el método de mononovio cabe, es decir, suponer que la resultante total está a 1/3 de la altura de la base, está del lado de la inseguridad, por lo menos en cuanto a la estabilidad al vuelco se refiere. Por este motivo, algunos autores, como por ejemplo Sid y Whitman, han establecido que el punto de aplicación total de los empujes es su h por h/3, es decir, está, digamos, descomponiendo el empuje total en el empuje estático más el sobreempuje dinámico, considerando que el sobreempuje dinámico está aproximadamente a 0,6 h de la altura. Es decir, el método de mononovio cabe tiene algunos inconvenientes que conviene tener cuidado. Ya las normativas suelen considerarlo y suelen separar entre lo que es el empuje estático y el sobreempuje dinámico. Pero veamos, bueno, vamos a pasar por delante de esto, no tiene mucha importancia. Los coeficientes de seguridad, aquí he recogido algunos, pero son más, en el caso de condiciones estáticas y combinación casi permanente, o en el caso de condiciones sísmicas o combinación accidental o sísmica, donde ya los coeficientes de estabilidad al deslizamiento y al vuelco se reducen, lógicamente. Pero vayamos al caso de desplazamientos de un muro debido a acciones sísmicas. En la actualidad, los métodos que están basados en desplazamientos admisibles cada vez son más ampliamente utilizados, por lo menos en la optimización de las estructuras, de los muros. Si nosotros diseñamos un muro bajo el método mononovio cabe por fuerzas pseudoestáticas, lo que sucede es que no va a haber desplazamientos, pero el muro nos va a salir muy importante. Sin embargo, si se le admite, y como ya lo admiten las normativas que he indicado antes, un límite de desplazamientos pequeño, lógicamente, pero que hagan que el muro no sea inservible, entonces se puede hacer una optimización del muro mediante los métodos que proponen Richard y Elms, o Whitman-Liao, o algunos otros. El más utilizado probablemente sea el de Richard Elms y Whitman-Liao, que están basados en el método del bloque deslizante de Newman. En la conferencia de estabilidad de taludes de 1965, Newman propuso lo que se denominaba el método del bloque deslizante. De tal manera que dijo que la estabilidad de un talud funciona como, o sea, el modelo equivalente sería el de un bloque que desliza
sobre un plano a una determinada inclinación. Bien, si el bloque está en situación de equilibrio, es decir, si la aceleración K sub h por W, siendo W el peso del bloque, o el peso de la cuña que va a deslizar o del círculo de rotura, no supera el valor de la aceleración crítica o aceleración límite, las situaciones de equilibrio. Bueno, cuando evidentemente no existe ningún tipo de aceleración, el coeficiente de estabilidad, sabemos que son las fuerzas estabilizadoras partido por las fuerzas deslizadoras, tiene esta expresión. Pero a medida que K sub h, esto suponiendo, por supuesto, en la exposición que hizo Newmark, que no existe cohesión, que solamente estamos contando con el rozamiento. Esto sería para el caso de una aceleración horizontal nula, pero si vamos aumentando la aceleración, el bloque sigue estando estable hasta que llega un momento en el que superamos una aceleración, que es la aceleración crítica, o hasta que K sub h supera o llega a tomar un valor crítico. En ese momento se produce un deslizamiento. Y esto es lo que establecieron o estudiaron Richard y Elms, basándose en el método de Newmark, y propusieron que el desplazamiento permanente para una aceleración pico en la superficie del terreno o aceleración máxima y una determinada velocidad tenía esta expresión en función de lo que se denomina como aceleración crítica, a partir de la cual empieza a moverse el terreno. Si la aceleración máxima es superior a la aceleración crítica, habrá un deslizamiento, pero si nosotros calculamos ese desplazamiento, el terremoto cesa y nos ha quedado un desplazamiento permanente y ese desplazamiento permanente es inferior al desplazamiento admisible, probablemente podríamos seguir optimizando el muro y aceptándolo como condición. En este sentido, hay unos ejemplos resueltos en la monografía. Claro está que la aceleración crítica en principio no se conoce y hay que hacer, es decir, no podemos entrar en esta expresión. Lo que se hace es entrar en una expresión, está basado en el método también de Coulomb, para determinar el peso de la cuña deslizante. Entonces, lo que se suele hacer es, y está resuelto así por tanteos, es establecer, suponiendo que tenemos una aceleración que vamos esperada del terremoto y una velocidad esperada del terremoto y unas dimensiones y características del terreno, lo que se hace es hacer un tanteos que están resueltos, como digo en el ejemplo resuelto, un tanteo para la aceleración crítica, y si al final, cuando llegamos con ese tanteo, se resuelve por mononovio cabe cuál es el empuje, la distribución de empujes, se resuelve, digamos, todas las características de nuestro problema dinámico, y al final entramos en esta expresión, y si determinamos, bueno, en esta expresión que es la que nos va a determinar la aceleración crítica, si esa aceleración coincide con la aceleración que hemos supuesto, entonces hemos terminado. Pero lo normal es que haya que hacer un par de tanteos y se llega a un momento, en este caso estoy poniendo la última solución, en donde la aceleración crítica toma el valor 0,26 g cuando la aceleración del sismo es 0,30 g. Por lo tanto, el desplazamiento permanente lo podemos calcular mediante Richard Elms y nos sale que vale 7,6 milímetros. Además, el método recomienda mayorar por 1,5 este valor para estar del lado de la seguridad, y nos encontramos con que tendremos un desplazamiento permanente de 11,40 milímetros. Bien, el Eurocódigo 8 nos dice que el máximo desplazamiento permanente del muro debe estar entre 200 y 300 de A máximo, siendo A máximo en tanto por uno la aceleración pico del terreno, y si tomamos el valor mínimo, esos son 60 milímetros. Por lo tanto, si nosotros nos hubiéramos quedado con el dimensionamiento, por ejemplo, por mononovio cabe y hubiera sido hubiéramos tenido un muro súper resistente, evidentemente no tendría ningún desplazamiento, pero podríamos optimizarlo más, dejando un muro que, de acuerdo con el Performance Based Design, podría seguir siendo válido.
Esto nos permite utilizar, digamos, optimizar este tipo de muros. El método de Whitman-Liao lo que hace es, digamos, optimizar de alguna manera. Normalmente los valores por Whitman-Liao son más bajos que los que se suelen obtener por Richard Elms. Yo prefiero utilizar Richard Elms porque ya da valores que son bastante adecuados. También está resuelto el ejemplo correspondiente en la monografía. Y esto nos lleva al último punto de mi presentación, que es el diseño por desplazamiento. Como digo, si diseñamos por esfuerzos, las estructuras de sostenimiento de gravedad pueden resultar excesivamente grandes. En este caso, el desplazamiento permanente del muro va a ser nulo y para lograr una estructura más económica puede ser conveniente ir a Richard Elms o Whitman-Liao, teniendo en cuenta que el desplazamiento permanente siempre sea menor que el desplazamiento máximo admisible. Si resultara que el desplazamiento, si hemos diseñado y el desplazamiento fuera mayor, evidentemente tenemos que reducir. Pero si es menor, podríamos optimizar todavía el muro, teniendo en cuenta que nos permite, que vienen recogidos los datos de la norma del Eurocódigo, entre 200 y 300 de A máximo, y incluso la de la norma ASTO, que utiliza un valor promedio, 250 de 350 a máximos en milímetros, siendo A en tanto por 1 de eje. Otros autores como Wu y Prakas utilizan otras características, otros datos, como es 0,02. En la monografía también se compara el método mononoveo cabe con el método de equilibrio límite y se hace un estudio, digamos, de hasta cuándo puede ser interesante utilizar mononoveo cabe con respecto a los métodos de equilibrio límite. Esto está al final, no vamos a entrar en ese ejemplo. Bien, el ejemplo que se analiza es este y con esto pues doy las gracias por vuestra atención.